Stick 'em. Brrr. Brrr. Stick it. Come on, to the funky beat, do it. Comenzamos este nuevo vídeo para explicar un tema muy sencillito y aprender a utilizar una herramienta para evitar precisamente que nos cuelen ficheros de música supuestamente auténticos por ficheros falsos. Es decir, un fichero del cual no conozcamos la procedencia. Bien, vamos a explicar esto un poquito porque queda un poco extraño. Veréis aquí en la pantalla esta representación gráfica de la respuesta de frecuencia es la misma respuesta, es la misma gráfica de un mismo fichero, de una misma pista, pero de distintos ficheros. Aquí a la izquierda tenemos un fichero FLAC, que es ni más ni menos, como vimos en el vídeo anterior, que la representación de la música en un fichero, música comprimida sin pérdidas, es decir, conserva todos los datos del original. En cambio, aquí a este otro lado tenemos la misma canción, el mismo tema, convertido a MP3. Es decir, se ha convertido el fichero original sin pérdidas a un fichero con pérdidas. En este caso es el MP3 y vemos todo el recorte, todas las frecuencias que han desaparecido entre los 16 kHz y los 22 kHz. Toda esta información ha desaparecido. Esto es la base para comprender cómo nos la pueden colar en un fichero o con un fichero de música supuestamente auténtico y en cambio sea o resulte falso. El vídeo, a continuación, haré una parada y seguirá con la imagen del ordenador en el que veremos un ejemplo práctico. Cogeremos un fichero FLAC, que es el de este tema, y lo convertiremos a MP3. Y de MP3 lo volveremos a convertir a FLAC. De esta manera veremos si estos datos que se han perdido en el MP3 se han recuperado o no. ¿Qué podemos demostrar con esto? Bueno, pues demostraremos, como veréis en el vídeo, que los datos, todas las frecuencias entre 16 y 22 kHz que se perdieron al convertirlo en MP3 ya no son recuperables. Es decir, este fichero, si volvemos a pasarlo a FLAC, tendremos el mismo resultado que estamos obteniendo con el MP3, puesto que esta información ha desaparecido para siempre. Es decir, no podremos nunca convertir. Podremos convertirlo, es decir, podremos pasar de un formato MP3 a un formato FLAC, pero jamás podremos recuperar la información que hemos perdido. Esto quiere decir que si analizamos mediante el programa SPEC, que es el que os voy a recomendar, cualquier archivo, siempre que obtengamos una onda o una respuesta, una gráfica de una respuesta de frecuencia recortada, significa que habrá habido pérdida. Por tanto, si estamos en un MP3, es lo que podemos esperar, que haya habido una pérdida. Pero en cambio, si estamos analizando un fichero FLAC y encontramos un gráfico recortado, estamos ante un fichero dudoso, no, totalmente falso, puesto que no debía de haber pérdida y se encuentra una pérdida que solo se debe dar en MP3. ¿Quiere decir esto que todos los ficheros que no lleguen a 22 kHz son ficheros, entre comillas, falsos o de una dudosa procedencia? No, porque podría darse el caso, como vemos en esta pista, en que las primeras notas realmente no llegan a unas frecuencias muy altas, en este caso 6-8 kHz. Pero si os fijáis, van decreciendo, la nota va decreciendo, la respuesta de frecuencia va decreciendo y en cambio aquí se produce un corte seco. Por tanto, el mejor programa para comprobar si un fichero es auténtico y no nos están colando un fichero de música comprimida sin pérdida por uno con pérdida es usar SPEC. Ahora veremos un clip donde podéis aprender a utilizarlo y veremos el ejemplo práctico. Pasaremos un FLAC a MP3 y volveremos a pasar este MP3 a FLAC y ver qué pasa. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar a probar lo que comentábamos del SPEC. Veréis, esto es una pista en FLAC. Lo primero vamos a comprobar, abriéndola con SPEC, es su respuesta de frecuencia. Y como veis, es completa. Es un fichero comprimido sin pérdida y en efecto llega hasta los 22.000 Hz que se supone debe tener de respuesta de frecuencia. Por tanto, este FLAC está realizado, es un fichero que está realizado sin pérdida efectivamente. Bien, ahora vamos a coger este fichero, lo vamos a reproducir
Bien. Tengo una reproducción porque he visto que tiene un problema con la grabación de la pantalla y así podemos seguir. Bien. Y lo vamos a convertir. Este fichero lo vamos a convertir a MP3. Seleccionamos MP3 a una tasa de bits de 190 kilobits. Y lo convertimos. Lo vamos a guardar en la misma carpeta y le vamos a poner 190 kilobits y se guarda el fichero. Muy bien. Por tanto, ahora tenemos dos ficheros. El mismo fichero, que es el original en FLAC sin pérdidas. Vamos a abrir el spec y lo vamos a poner aquí a la derecha. Como veis, hasta 22.000 Hz. Pero ahora vamos a ver el fichero convertido a 190 kilobits en MP3. Abrimos con spec para que nos dé la respuesta de frecuencia. Y como veis, a la hora de convertirlo a MP3, hemos perdido mucha respuesta de frecuencia por arriba. O sea que se nos ha quedado en 16 kHz. Es decir, toda la información comprendida entre 16 y 22 kHz, 6 kHz, ha desaparecido. Bien. ¿Qué pasaría si tuviéramos un FLAC falso? Pues vamos a coger este MP3 y vamos a hacerlo a la inversa. Es decir, lo vamos a convertir en FLAC. Vamos allá. Esta es la pista en MP3. Y ahora vamos a hacer la conversión al revés. Es decir, vamos a pasar de MP3 a FLAC. Ya nos está avisando el programa de que vamos a codificar un formato con pérdida a un formato sin pérdida. Y que esto probablemente no le dé más calidad al fichero de ninguna manera y que sí que incrementará su tamaño. ¿Estamos seguros? Pues vamos a decirle que sí. Vale, entonces vamos a denominar el fichero 190 to a FLAC otra vez. Vamos a ver. Y guardamos en la misma carpeta. Muy bien, ya está hecha la conversión. Nos vamos a la carpeta original. Y aquí tenemos tres ficheros. Como veis, tenemos un FLAC original. Este sabemos que es el FLAC bueno. Lo vamos a poner a la derecha otra vez. Abrimos con spec. Y como veis, pues el FLAC bueno efectivamente tiene una respuesta de frecuencia de hasta 22 kHz. Pero ahora tenemos un FLAC que es un FLAC falso. Es un FLAC falso porque lo hemos creado de un MP3, es decir, de un fichero con pérdida. Pues muy bien, vamos a analizarlo. Abrimos con spec otra vez. Y como veis, tenemos un FLAC que sería un fichero aparentemente sin pérdida, pero que conserva las cualidades del MP3. Y esto es así porque realmente no podemos, una vez se han perdido los datos que teníamos en MP3, por mucho que lo convirtamos a WAV o a FLAC, incrementaremos el tamaño, pero la información perdida no aparecerá jamás. Como veis, es un FLAC falso. Por tanto, si alguna vez queremos saber si un FLAC procede de una fuente sin pérdida, es realmente un formato sin pérdida y procede de una fuente genuina, podemos ejecutar el spec. Como veis en la pantalla de la izquierda, es un FLAC falso, puesto que aquí hay una pérdida de información y además es un corte radical. No es que no haya contenido musical, sino que realmente lo ha cortado. En cambio, a la derecha tenemos el FLAC original con toda la respuesta de frecuencia.